bendito tiempo de poder compartir una enseñanza de parte de Dios, que creo que lo de hoy va a ser una advertencia profética. Así es, y nunca mejor dicho, bendito tiempo. La verdad es que gracias a Dios que nos bendice con este tiempo de poder comunicar lo que Él quiere transmitir. Exacto. Hoy vamos a ver Nehemías 4. Ustedes están viendo seguramente el título por ahí, que tiene que ver con el caballo de Troya. El caballo de Troya del enemigo, ¿no? Así es. Cómo se infiltra. Y eso es algo que lo vemos en Nehemías 4. Ahora, antes de entrar en Nehemías 4, vamos a hacer la composición del lugar. Unos 300 años antes del tiempo de Nehemías, el reino del norte, Israel estaba dividido en el reino del norte, que es Israel, y el reino de Judá en el sur. El reino del norte fue conquistado y la mayor parte de ese pueblo fue llevado cautivo en el año 722 a.C. El rey Sargón de Asiria volvió a poblar esa zona de Israel con los cautivos de otras tierras. Entonces, y estos cautivos a la larga se fueron casando con los pocos judíos que habían permanecido en la tierra para formar una raza mixta, una mezcla. Algo que Dios había establecido, que al pueblo de Israel le había dicho que quería separados de otros pueblos. La verdadera santidad es separado con un propósito, ¿no? Entonces Dios no quería que se junte con otros pueblos porque iban a adoptar sus dioses y sus costumbres paganas. Correcto. No era un exclusivista, sino que tenía que ver con ese tipo de cosas. Entonces, de esa mezcla nacieron los samaritanos. Y los que regresaron a Jerusalén con Nehemías a restaurar Jerusalén y a la región sur de Judea durante los días de Esdras y Nehemías, no querían tener nada que ver con estas personas, con los samaritanos, porque los consideraban de raza impura, ¿no? Ahora, vamos a algo previo. Esdras, si puedes leer, por favor, capítulo 9, versículos 1 al 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Espera ahí un segundito. Ese es el tema por el cual Dios no quería que se mezclen, porque iban a terminar haciendo sus abominaciones. Ahora, llevándolo a nuestra actualidad, el problema cuando Dios dice: no améis este mundo, ni las cosas de este mundo. Sí. ¿Por qué? Porque si no terminamos en la misma cosa, cometiendo las mismas abominaciones que la gente de este mundo. Y en alguna otra ocasión hemos hablado acerca de no os conforméis. Exacto. Que es tomar la forma, ¿verdad? La forma de este mundo, exacto. Termina, por favor. Seguimos con el versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Bien, la cuestión es que las relaciones entre estos dos grupos, los judíos y los samaritanos, nunca fueron buenas, hasta, por ejemplo, en Juan capítulo 4, que dice que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, no se trataban entre sí. Nos damos cuenta que viene de ahí. Ahora, todo esto es para poner el contexto de lo que vamos a ir. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a hablar del capítulo 4 de Esdras, pero Esdras y Nehemías originalmente parece ser que era un mismo libro y que tratan el mismo tema, sí, de distintas ópticas, ¿no? Es como si hubiese un choque, entonces viene la Guardia Civil, la policía te toma testimonio a ti y tú das la
lo que tú viste desde tu óptica, pero yo lo vi desde otra perspectiva, entonces cuento la historia, la misma historia, que no es que estamos mintiendo, pero yo la cuento desde mi perspectiva. Así es. Entonces, Esdras y Nehemías cuentan la misma historia con un enfoque y una perspectiva y unos detalles diferentes, porque uno era... bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero para que nos demos cuenta que no se contradicen. Ahora, la cuestión es que los muros de Jerusalén habían estado en muy mal estado por más de 140 años, desde que fueron destruidos por los babilonios en el año 586 a.C. Sí. El rey Ciro de Persia, que conquistó a los babilonios en el año 539 a.C., permitió que los judíos regresaran a su tierra. Y cuando los judíos trataron de reconstruir los muros durante el reinado de Artajerjes I, los vecinos, los pueblos vecinos de Jerusalén, que eran pueblos traídos de otros sitios, ¿te acuerdas, no? Lo que habíamos hablado. Sí, sí. Eran pueblos traídos de otros sitios, protestaron. De esta manera el rey ordenó que los judíos pararan la obra. Entonces es muy probable que esta es la razón por la que Nehemías, al recibir el reporte de lo mal que estaban los muros y las puertas de Jerusalén, sintiera ese gran deseo de comenzar a reconstruir los muros nuevamente. En el capítulo 3 habíamos visto, podemos ver un informe detallado de cuando Nehemías, llegó y comenzó a reconstruir los muros, y cómo las diferentes personas, las diferentes familias de hombres y mujeres fueron a restaurar los muros de Jerusalén y colocar sus puertas. Pero quisiera dejar un inciso que después vamos a hablar de él. Nehemías 3:5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Sí, no se prestaron. No se prestaron. Sí, ahora, da detalladamente, aquellos que quieren leerlo pueden leer el capítulo 3 de Nehemías, como da detalladamente cómo construyeron. Y los tecoitas construyeron en dos partes el muro, ¿no? Trabajaron mucho. Pero no los grandes. En otras versiones dice sus nobles, la gente importante. No quisieron prestar ayuda al trabajo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque no eran puros. Esa pureza tiene que ver con el corazón dividido. Tenían el corazón dividido, por eso no quisieron saber nada con reconstruir. Cuando tenemos el corazón dividido porque nos mezclamos con este mundo, no vamos a participar de la obra de Dios. Claro. Los tecoitas eran un pueblo que, no de los que vinieron desde Babilonia, que habían sido deportados, era de los que vivían en la zona, que eran judíos mezclados con otros pueblos. Entonces, una parte sí quisieron participar, en otra parte no. El pueblo estaba dividido, el corazón dividido. Cuando tenemos el corazón dividido, porque nuestro corazón está en el mundo, la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón de los nobles tecoitas no estaba en el reino de Dios, estaba en esta tierra, estaba en sus cosas y no quisieron participar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Recuerdo un versículo que habla acerca de también el pueblo de Israel, donde el profeta les dice, no, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Sí, eso fue Elías, cuando se enfrentó con los profetas de Baal. Esa palabra no se lo dijo a los profetas de Baal, se lo dijo al pueblo de Israel. Sí. ¿Hasta cuándo iban a ceder entre dos pensamientos? Ahora vamos al capítulo 4 de Nehemías en sí, y vamos a ir por partes. Si pueden leer del 1 al 6, por favor. Sí. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribarán. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bien, ¿quién era Sanbalat? Sanbalat era un gobernador de uno de los pueblos de alrededor, que obviamente pertenecía a esos pueblos que habían traído de estos sitios. No era pueblo de Dios, pero tenemos que entender que los que no son pueblo de Dios, y a veces lamentablemente algún tecoíta que es mezcla, va a ser instrumento del enemigo para querer frenar la obra. Claro, y estaban haciendo escarnio. Y estaban haciendo escarnio. O sea, el hacer escarnio significa la burla. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores. Escarnecer es burlarse. Tocar las carnes, burlarse, hacer doler. Entonces, lo que hizo Sanbalat fue luchar contra el desánimo, porque lo que hizo Nehemías fue luchar contra el desánimo, porque lo que pretendía Sanbalat, la forma que tiene el enemigo de frenar la obra es desanimar. Actuar en el ánimo, con un ánimo contrario. Ahora, el desánimo es una herramienta muy poderosa, porque de alguna manera es lo contrario a la fe, el desánimo. El que tiene fe anda con ánimo. Sí. El desánimo no es otra cosa que la cuestión de andar flojo en la fe. Donde la fe cree en Dios, el desánimo ve y cree lo peor y tiende básicamente a olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. Entonces vemos que Nehemías lo que hizo fue orar y luchar espiritualmente contra el desánimo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es luchar espiritualmente contra el desánimo. Yo no sé si a ustedes les pasará, pero yo creo que le pasa a todos, que en este tiempo muchos cristianos se dicen: qué tiempo que nos toca vivir. Porque vemos como lo malo aumenta y se aumenta de una gran manera, y es como que el desánimo quiere cundir en los corazones, quiere venir sobre los corazones, y tenemos que luchar precisamente contra eso, contra el desánimo. Nehemías oró y luchó contra el desánimo, y luchó de tal manera que lo primero que hizo fue orar. Cuando se enteró de esto, orar, y en el versículo 4 dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Oye, oh Dios, que somos objeto de estas presiones, somos objeto de estas perturbaciones. Yo sé que cuando vienen tus hijos del colegio que le enseñan esas cosas, hace poco dije, y me reitero, lamentablemente los centros educativos se están convirtiendo, por no decir que se han convertido, en la sinagoga de Satanás. Sí. Centros de adoctrinamiento en contra de tus convicciones, y de repente tú te sientes tan impotente para hacer eso. Bueno, la impotencia te la quitas en primer lugar orando y creyendo a las promesas de Dios. Amén. Entonces, orando y reprendiendo la obra del diablo. Y la oración de Nehemías fue una oración osada. Dice: Señor, y le pidió que reprenda, que confunda, que traiga confusión sobre el enemigo. Y nosotros tenemos que pedir, Señor, en medio de tantas cosas horrendas que suceden en la política, tantas leyes terribles, nefastas, Señor, trae confusión. Y vemos cómo hay confusión. Así es. No, a veces no damos muchos detalles, pero vemos cómo hay confusión entre los gobernantes. Y eso no es otra cosa que fruto de la oración de la iglesia. Y tenemos que animarnos en todo eso.
Vamos a seguir, por favor, en Nehemías 4, del versículo 7 al 9, por favor. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, de los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho. Se habían enfadado, según lo que entiendo, ¿verdad? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Para Nehemías la oración era el primer... Sí, vemos que pasaron de trabajar en el desánimo, y como vieron que no podían trabajar contra el desánimo, fueron directamente a atacar. Así es. Se encolerizaron. O sea, que cuando el enemigo no puede desanimarte, va a buscar atacarte directamente. Así que esperemos, si no ha logrado desanimar en tu casa, en tu hogar, en la obra de Dios, en la iglesia, esperemos el ataque, esperemos. Y cuando venga el ataque, tenemos que volver a lo mismo, la oración. Entonces, preparémonos. El primer ataque fue el desánimo. El segundo, un ataque frontal. Ahora vamos a Nehemías capítulo 4, pero el versículo 10 al 12. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Bien, la fuerza de los acarreadores se debilitará en momentos que nos debilitamos, sobre todo cuando vemos un trabajo tan arduo como es quitar los escombros. Pero quitar los escombros es necesario. Recordemos que las murallas habían caído, habían sido derribadas. Para poder edificar nuevamente hay que quitar los escombros. Correcto. Porque aparte parte de esas piedras se reutilizaban. Y estamos hablando de piedras grandes, entonces había que quitarlo. No se puede trabajar en medio de escombros, hay que limpiar primero. Sí. Aún en una obra de construcción actual, para poder construir en algo que fue derribado, hay que quitar todo el escombro. Así es. Hay que quitar el escombro de nuestras vidas. Ese escombro significa el escombro de nuestra pasada vida. ¿Sabes qué? No se puede avanzar si seguimos atados a cosas del pasado. Pablo decía: ciertamente dejando atrás me extiendo hacia adelante. Entonces hay gente que vive queriendo avanzar, pero todavía tiene escombros de la vida pasada. Así es, ese estorbo, ¿verdad? Estorbo, cosas no solucionadas. Uh-huh. ¿Qué son esas cosas no solucionadas? Lamentablemente un gran porcentaje de los problemas que acarrea la gente son emocionales, que tienen que ver con odios, rencores, amarguras, de cosas que han sucedido mayoritariamente, no siempre, pero mayoritariamente en el seno familiar. Así es. Palabras duras del padre, abandonos, abusos verbales, sexuales, físicos, malos tratos, ausencias, todo ese tipo de cosas que afectan y que muchas veces decimos: no, yo tiro para adelante, sigo para adelante, pero sigues con el escombro, y ese escombro lo que hace es que te quita fuerzas, te cansa. Así es. Cansa más quitar los escombros que construir. Pues ya ves. Entonces,
Lo que Dios quiere es que tú seas libre de esos escombros. ¿Para qué? Para que no te canses, no te debilites, porque en ese cansancio y en esa debilidad es donde el enemigo más y mejor trabaja. Porque tú estás cansado, no estás con todas las pilas para estar en contra del enemigo, entonces estás cansado, estás agobiado. Por eso permite que el Espíritu Santo de Dios te ayude a quitar los escombros de rencores, de odios, de amargura, de falta de perdón. Que te ayude a quitar ese escombro de tu vida de tal manera que no camines con ese lastre. Hace unos años me tocó estar en una casa donde se hacían unas obras y había que quitar escombros, y a mí me tocó bajar escombros y sacarlos de la casa, los escombros. Sacos de escombros. Y quizás el saco no pesaba tanto, pero cuando ya van 50, 60 sacos, ya se nota, ¿vale? Ya se nota. Entonces, eso cansa, el escombro cansa. Permite que el Espíritu Santo te sane. ¿Y cómo te sana? Perdonando al prójimo que te hizo daño, perdonándote tú de tus errores y equivocaciones. Así es. Aceptando y permitiendo que el perdón de Dios venga sobre tu vida. Ahora, fíjate, versículo 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Sí. Querían entrar. Pero estaban diciendo que no sepan ni vean. Ni vean. Si el enemigo busca cómo infiltrarse, busca crear distracciones de manera que se te infiltre por ciertos sectores donde tú no lo veas. Se te infiltre en tus hijos, en tu familia, se te infiltre en la iglesia, y tenemos que estar atentos a esos enemigos. Se infiltran por medio de lo que le enseñan y tú no cuidas lo que le enseñan a tus hijos. Se te infiltran por medio de lo que tú no cuidas a través de las pantallas, sea la televisión, sea las redes sociales, sea lo que sea. Se te infiltra. El problema es cuando se te infiltra. Fíjate lo que ahora vamos a enlazarlo con lo de no mezclarse con este mundo, que los tecoitas, el resultado de la actitud de los nobles tecoitas tenía que ver con la impureza de su corazón, porque se contaminaron con las costumbres de la gente de ahí. No permita que se formen tecoitas en tu familia. No permitas que se formen tecoitas en tu iglesia, pastor. No permitas eso. ¿Cómo? Teniendo cuidado por dónde se te infiltra el enemigo, por dónde se te infiltra con las ideologías de este mundo. ¿Cómo puede ser que hijos o hijos de Dios estén participando de ideologías de este mundo? ¿Los hay? Sí, los hay. ¿En las iglesias los hay? Sí, los hay. No estamos hablando si soy del Barça o del Real Madrid. Estamos hablando de cosas más fuertes y más peligrosas. Ideologías que promueven odios, divisiones, disensiones, contiendas, herejías. Sí. Que promueven levantarse hijos contra los padres, hijas contra los padres, padres contra los hijos. Ideologías que permiten cambiar las leyes de la naturaleza por lo que no es natural. Y las permitimos, ¿por qué? Porque se nos cuelan como el caballo de Troya que lo colaron. Sí. El caballo de Troya es una leyenda, es una historia, pero esta historia de la Biblia es real. Entonces se nos cuela como el caballo de Troya toda esa ideología para que después esos nuevos samaritanos, por así decirlo, sean los que desde dentro
te destruyan. Destruyan. Así es. Porque hacemos las murallas, reconstruían las murallas para que no los destruyan desde fuera, pero resulta que se les infiltraban para que cuando terminen las murallas estuviesen ahí infiltrados y desde dentro pudieran destruirlo. Es terrible, ¿verdad? Y hay una palabra que has dicho que es importante. Yo creo que el tema de la distracción, ¿verdad? ¿Cómo puedo permitir yo que se filtren, se cuelen los enemigos? Es porque el enemigo utiliza esa estrategia de distracción. De distracción. ¿En qué nos distraemos, verdad? No estamos velando ni orando, no estamos haciendo atalayas y permitimos que el enemigo pueda filtrarse. Ahora se utiliza esa palabra, esa frase, cortinas de humo. Cortinas de humo. Cortinas de humo. Entonces, nos distraemos de lo importante con cosas que son secundarias o no tan importantes. Y lo importante sucede y después dice, ¿cómo puede ser que mi hija o mi hijo sea tan rebelde? Sí. ¿Cómo puede ser que me haya salido como me salió? ¿Cómo puede ser que le guste ese pecado? Si se crió en la iglesia, si la llevaba a los cultos, si estaba en la obra desde siempre. Se te infiltraron y no te has dado cuenta. Así es. Se han infiltrado y no nos damos cuenta. Y esto es para algunos que ya se infiltraron, pero esto es también una palabra de advertencia de cómo actúa el enemigo y que tengas en cuenta que se te pueden infiltrar. De esa manera te pueden meter el caballo de Troya en tu familia, en la obra de Dios, en tu iglesia, y no te estés dando cuenta porque hay cortinas de humo, distracciones o cosas que no son tan importantes y que están distrayendo tu fuerza y tu atención. Así es. Y es muy importante que prestemos atención a esto, porque el enemigo de adentro es como, a ver cómo te puedo decir, viste que hay un dicho que dice el huevo de la serpiente, que de repente se te metió una serpiente en tu casa. Ajá. Y la cazaste y te la llevaste y dijiste, ya tengo la victoria, me saqué el peligro en casa, pero quedaron sus huevos ahí adentro, y cuando nacieron los huevos había más serpientes, más mortandad. Terrible. Esto es así, si nos descuidamos nos entra el caballo de Troya con toda la muerte adentro. Así es. En ideologías, en pensamientos mundanos, los tecoitas, ese por qué no mezclarse con ciertas cosas, tenía un propósito de parte de Dios, preservarnos, no coartarnos. Cuando Dios dice que no es que te quiere coartar, te quiere preservar, porque Él es más sabio que tú y que yo. Sí, así es. Él es más sabio, más fuerte y más inteligente que tú y que yo. Entonces, cuando Él dice que no es por malo, es por nuestro bien. Tú tienes hijos. Yo tengo hijos, sí. Y cuando tus hijos iban a querer meter los dedos en el enchufe, tú eras tan malo que le decías, no, ahí no. Eras tan castrador ¿por qué? Porque hoy en día le ponen excusas a todo. No, es castrador de su iniciativa. No, lo estaba preservando. Ni castrador de iniciativa, ni nada, ni tonterías. Sí, así es. Entonces tenemos que entender que Dios, que es nuestro Padre y nos ama con amor perfecto, Él también cuando dice que no y decía que no mezclarse con los pueblos vecinos, era para no participar de sus pecados, no participar de sus obras perversas. Y aquí está advirtiendo de que si participamos en este mundo, se nos va a infiltrar cosas. Así si es. no cuidamos, nos van a infiltrar el caballo de Troya. Así es. Y me viene a la mente el versículo que dice velar y orar, estar atentos, estar pendientes, porque luego tú has dado un pequeño ejemplo y recuerdo yo, a veces como padre uno dice, pero ¿qué he hecho mal? ¿Pero dónde estuvo la falla? Y vemos resultados en los hijos a veces. Exacto. Ahora, el tema, yo les dije que esto es profético, y cuando
Dios habla, Dios no solamente te muestra el problema, sino que también te da la solución. Y la solución es un liderazgo activo. Padres tienen que ejercer un liderazgo activo, proactivo. Pastores o líderes de un hogar o de una casa o lo que Dios te puso en tus manos, si te puso a liderar en algo, es para que ejerzas un liderazgo proactivo en lo espiritual, entre otras cosas. Vamos a seguimos con el capítulo 4, sí. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea que activó el cuidado cuando se dio cuenta de que se estaban infiltrando los enemigos, activó lo que tú decías, velad y orad, y lo activó por algo principal, que es la familia. Activó el cuidado. Pastores, debemos activar el cuidado, el ejercicio sacerdotal del líder de esa familia. El ejercicio sacerdotal en el que él se ocupe de estar atento. Tú tienes que estar atento a qué ocurre con tus hijos. Tú tienes que estar atento a qué ocurre en tu familia, que entra o que deja de entrar por los diferentes lugares. Fíjense, con el COVID hemos aprendido algo. Con el virus hemos aprendido que el virus no te penetra por la piel. Te entra por las cavidades, pero no por la piel. La piel es una protección tremenda. Dios nos dio una protección tremenda, pero entra por la piel o por las aberturas. Si tú te haces un corte, te entra por ahí. Te entran por ahí los problemas, las contaminaciones. Entonces, por eso es importante sanar las heridas con tus hijos, porque en cuanto tú no trabajes en sanar las heridas que tú pudiste haber provocado en tus hijos te van a crecer con una rebeldía, y ese es el lugar por donde va a entrar la contaminación. Así es. En la medida que tu hijo esté rebelde contra ti, porque tú no trabajaste en amarlo, en cuidarlo, en pedirle el perdón, en corregirlo, en mostrarle que tú eres para tu hijo lo que tu hijo necesita, por ahí se te va a colar. Si me permites dar un ejemplo, estuve hablando con algunos padres que me decían, es que los jóvenes están apáticos, mis hijos no quieren saber nada del Señor. Y yo decía, muy bien, pero nosotros como padres lo que tenemos que hacer es orar primero, porque es lo que tú decías, de ser activos. Yo como padre, como sacerdote de mi casa, tengo que ser activo para no permitir esa apatía, ese desgano en mis hijos, sino aquí dice que pusieron las familias y les pusieron a activar, ¿verdad? Para evitar que se filtraran. La cuestión es, yo te voy a hacer una pregunta, que no quiere decir que en el 100% de los casos sea así, pero si los hijos son apáticos en el Señor, ¿los padres cómo serán? Capaz que el problema está en ellos, no digo en el caso pero capaz que el problema está en ellos, que los hijos solamente ven, o capaz que ven que eres en la iglesia o en la obra, eres de una manera que no eres en casa, no eres con ellos. Así es. Por eso lo que hizo Nehemías activó el cuidado en la familia y los puso por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Los puso por familias. Por familias, el culto familiar, la lectura familiar, la administración familiar. Es muy bonito que el pastor de tu iglesia, el pastor de la obra, ore por ti, pero no hay nada más efectivo que tú ores por ellos. Así es.
Es muy bonito que reciban la palabra de Dios en la escuela dominical, pero no hay nada más que los bendiga que reciban la enseñanza de la palabra de Dios a través de que tú le dediques a leerle un poco de la palabra de Dios y que ellos vean en ti la palabra viva. Así es, amén. Que, como decía Pablo, seamos epístolas leídas. Si no, habrá una herida ahí por donde se infiltrará el enemigo. Sí, no es responsabilidad del maestro de la escuela dominical el tema de mis hijos, es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Como padre. Y ahora fíjate qué interesante que los puso por familias, y no significa, porque aquí hay familias naturales y familias espirituales. Una iglesia es una familia espiritual. Una comunidad cristiana es una familia espiritual, donde hay un liderazgo. Y el liderazgo tiene que ser proactivo en esto, y tiene que en organizarle, y tiene que ser proactivo en la ministración. Ministrar a la gente que esté mal, corregirla, enseñarla. Qué responsabilidad la del liderazgo. Es que es una responsabilidad, y lo que tengo que decir es que que esa responsabilidad es para con Dios, porque Dios te dio la posibilidad y te dio la responsabilidad. Sí. Entonces, a quien le fallas, principalmente es a Dios, si no ejerces correctamente esa responsabilidad. Es que el servicio es una responsabilidad. Muchos dicen, que viene el pastor porque ordena, que esto, que lo otro. El pastor tiene una tremenda responsabilidad delante de Dios. El líder tiene una responsabilidad delante de Dios. El padre de familia. Porque yo fui de los rebeldes que decían, claro, qué fácil ser el padre, que es el que ordena, que esto, que lo otro. No, es el que tiene la responsabilidad, no el que ordena. Así es. Y yo como padre, si no ejerzo esa responsabilidad, luego veré consecuencias porque se filtrará el enemigo. Exacto. Exacto. Ese es el problema, que se infiltra el enemigo. Lo que tú descuides. Fíjate, dice Satán, el diablo no vino sino a hurtar, matar y destruir. El hurto, a diferencia del robo, el robo es con ejercicio de violencia. Sí. El hurto no. El hurto no, el hurto es por descuido. Sí. Por violencia no puede, porque es más fuerte el que está con nosotros, o sea, el Señor Jesucristo que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Amén. Pero por eso dice hurtar, porque el hurto tiene que ver con el descuido. El descuido espiritual permite que hurten y que se te infiltre el enemigo en ideologías. Después verás, ¿por qué me salió tan rebelde? ¿Por qué mi hijo o mi hija están vestidos de determinada manera? ¿Por qué tienen esas amistades? ¿Te preocupaste antes? Porque somos muy de preocuparnos para cómo resolver un problema ya generado, pero no cómo prevenirlo. Sí. Y aquí Nehemías se dio cuenta a tiempo y puso guardas por familia. Y comenzó ya a prevenir el problema, a prevenir los ataques, porque lo vamos a ver después, porque se dio cuenta que los ataques van a venir. Y tenemos que espabilar, que el diablo no duerme y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a venir a buscar devorar tu familia, devorar tus hijos, devorar tu ministerio. Y viendo el historial de Nehemías, ¿por qué Nehemías no se descuidó? Porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Era un hombre que estaba atento. Vamos a continuar. El versículo 14 y 15, por favor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Espera. Sí. Permíteme. ¿Pelead por quién? Pelead por vuestros hermanos. No dice pelead por los muros, pelead. No. No dice que peleemos por la iglesia, no. Es pelear por nuestros hermanos, por hijos, hijas, mujeres y la casa.
En definitiva, es eso. Sí. Ajá. Por la familia. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mira qué importante. No es que dejaron de trabajar, al contrario, cuando vieron, mira, dice, cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, tú dijiste recién que Nehemías era un hombre de oración, por eso estuvo atento, lo entendió. Debemos entender todo esto, debemos entender esta lucha espiritual. Debemos entender que el enemigo va a querer infiltrarse en tu familia y poner un caballo de Troya, de manera de destruir tu familia, destruir la obra, destruir la iglesia. Entonces, que lo va a hacer desde dentro, va a querer hacerlo desde dentro, pero lo entendió, eso lo entendió, lo comprendió Nehemías, y oro para que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para ver lo que está viniendo, que esas libertades y cosas que se promulgan en el mundo no debemos ni podemos permitir que entren. Así es. En nuestra familia, en nuestra fe, en nuestras iglesias. Ya hay iglesias que han permitido cosas y se están secando. De hecho, hay iglesias en algunos países del mundo que ahora cerraron como iglesias y son supermercados y son discotecas y todo, porque esas denominaciones han permitido y Satanás ha entrado, las ha destruido, han desaparecido como congregaciones y hay algunas que están a punto de desaparecer como denominaciones por permitir todo esto. Así es. Porque no lo vieron. Nosotros tenemos que verlo, como Nehemías lo vio. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Nehemías lo entendió, el pueblo lo entendió, entendámoslo tú y yo, para que entonces ahí el consejo de Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, el amonita, quedó desbaratado y pudieron volver al muro, a cada uno a su tarea, a trabajar. Así es. Espero que entendamos realmente lo delicado, lo serio que es esto. Importante y serio. Está en juego la vida de nuestra familia, de nuestros hermanos, nuestros hijos, espirituales y físicos también. Exacto, porque todo esto hemos hablado familia natural, la familia espiritual, nuestro hogar, la obra en la que el Señor nos ha puesto, sea la iglesia, en este caso remar o lo que sea, la congregación, la comunidad de hermanos, la comunidad de fe, tiene que ver con esto. Vayamos al 16 al 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. La otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Estamos tocando trompeta. Así es, amén. Para que se levanten Nehemías con ese espíritu y esa visión de responsabilidad, y trabajaban, pero estaban con la espada. No se distraían. Hemos hablado de distracción al principio, sí, de estar atento a las cortinas de humo. No me puedo distraer de lo importante. Entonces, trabajar tengo que trabajar, servir tengo que servir, hacer la obra de Dios tengo que hacerla, pero tengo que también tener la espada es la palabra, con lo que lucho, con lo que peleo. O hablaste de oración, pero también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que me alumbra los ojos del entendimiento. Y estamos tocando trompeta ahora. Exacto. Entonces, ¿para qué? Para que esto no nos ocurra. Nos vamos a tener que enfrentar con todo esto. Sí. Nos vamos a tener que enfrentar. Pero encontramos en Nehemías la sabiduría
Encontramos que Nehemías actuó con sabiduría. Entonces, hay algunos que dicen, pero Señor, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Pero para eso tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice que el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, sobre todo del pueblo de Israel, dice, y estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos. Amén. Y aprendamos cómo se lleva esta historia al mundo espiritual hoy, en el siglo XXI. Entonces, ¿para qué? Para que abramos los ojos del entendimiento, para que no nos dejemos engañar y para que lo que es inevitable, porque es inevitable, yo escuché a algunos, pero si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye al diablo? ¿Por qué no destruye a los malos? Porque, mira, tú no le vas a enseñar a Dios cómo hacer las cosas ni por qué hacer las cosas. Simplemente aprende lo que ya está escrito. Así es. Estamos haciendo un llamado para que despierten los Nehemías, hombres de oración y de búsqueda de la palabra de Dios. Hombres de oración, de búsqueda de la palabra y liderazgo proactivo en qué es lo que tengo que hacer con respecto a esto. Porque vemos que Nehemías no se quedó ahí, sino que trabajó y reaccionó. Esta es la solución para enfrentar este tipo de problemas. Amén. Esta es la solución. Entonces, fíjate que la mitad de los hombres trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. O sea que él se dio cuenta, él estuvo preparado. Tenemos que estar preparados. Vendrán ataques. Si no están viniendo, vendrán y arreciarán grandemente. Pero para eso Dios nos habla proféticamente. Claro, el enemigo no descansa. Que esas leyes que se están promulgando, esas libertades, entre comillas, que está habiendo en este mundo, que no te encuentres que por descuido, por falta de administración, por falta de estar con tus hijos, por falta de ser ejemplo a tus hijos, te encuentres con que ellos adopten esas formas de vivir, porque tú no hiciste tu labor pastoral. Se encuentran en la iglesia porque tú no te diste cuenta como pastor, como líder de jóvenes o como lo que sea, no te diste cuenta que eso estaba ocurriendo bajo tu techo, bajo tu paraguas espiritual, estaba ocurriendo y no te diste cuenta. Y si estás viendo las orejas al lobo, ahora estás viendo algo de eso, actúa como actuó Nehemías. Nehemías se dio cuenta, lo vio, se dio cuenta y actuó rápido. Y puso por familias, puso a las familias a trabajar en lo que tenían que hacer, las relaciones familiares, las ministraciones familiares, en las comunidades, en las iglesias, en donde sea. Lo puso rápido. Así es. Vamos a terminar con la última parte, versículo 19 al 23. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Espera hasta ahí. Él se estaba dando cuenta que la extensión era grande y que capaz que aquí tenía un grupo, allí tenía un grupo. Así es. Entonces, claro, puede ser que tengamos una distancia física, pero no espiritual. Y lo que dijo, donde oyeres que toquen la trompeta, que se unan, que cuando alguien advierte el peligro, que no pasemos. Porque hay gente que pasa, se le advierte, tocan trompeta, están tocando trompeta y pasa y dice, no, eso no es así. Y Nehemías dijo, no, cuando alguien toque la trompeta, no pases. Reúnete. Qué importante esa unión. Qué importante es la unión y estar atento espiritualmente y no pasar del peligro, no minimizar. No hay que ni exagerar, pero tampoco hay que minimizar el peligro. Así es. No están así, son exagerados, son muy religiosos, son muy... No es para mí, No. estoy tranquilo. Exacto.
Y continúa, por favor. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, habían desarrollado una conciencia del peligro. Estaban atentos. Que estaban permanentemente atentos, y cuando, claro, muchos dicen qué exageración, ni se quitaban la ropa solamente para bañarse, bueno, esto nos habla de una conciencia del peligro, de que no había que descuidarse. Y el propósito de esta enseñanza es que despertemos esa conciencia del peligro. Despertemos a esa conciencia del peligro, de lo que está sucediendo. Porque lo que nosotros hoy vemos que sucede en el mundo y que nos horroriza, no te quepa la menor duda de que el enemigo va a querer infiltrarlo a través de lo que nosotros no vemos, no entendemos, no comprendemos, no nos damos cuenta. Va a querer infiltrarlo en nuestra familia, en nuestras comunidades de fe, en nuestra iglesia, para así desde adentro, destruirnos. Así es. Entonces después, si tú no abres los ojos a esto, no te extrañes que te encuentres que desde adentro, no desde afuera, desde adentro, comiencen a destruir todo lo que tú has querido construir para el Señor. Así es. Una de las cosas que el enemigo hace también es, como estamos hablando, desde adentro, dividir. Cuando divides, dice que no permanece, o sea, se destruye. Y hay que estar atentos, alertas, velando de que el enemigo no esté dividiendo desde dentro también. Exacto. Entonces, el trabajo es desde dentro, no desde fuera. Y ya no tengo más nada para decir. Si me permites orar. Sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra como tú me la has mostrado. Sé que no soy profeta, Señor, pero tengo el Espíritu, tu Espíritu Santo. Y por tu Espíritu Santo he hablado para que abramos los ojos, Señor. Despierta el espíritu de Nehemías, líderes como Nehemías, Señor. Que sepan ver, entender los ataques que están habiendo y que vendrán sobre la familia, sobre tu obra, sobre tu pueblo. Que puedan verlo, Señor, y que sepan y sean proactivos de cómo actuar y cómo, Señor, ministrar a la gente para saber defenderse conforme a tu palabra. Señor, danos tu sabiduría, porque tu palabra dice que con sabiduría se hace la guerra. Venga tu sabiduría, Señor. Esa sabiduría que le diste a Nehemías para no parar la obra, pero para saber cómo contrarrestar la obra del enemigo. Gracias te doy, Señor, porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Me gustaría terminar con una frase que es: soldado advertido, me recuerdo yo, que dicen no cae en combate. Así que hay advertencias de la parte de Dios, ¿verdad? Dios nos habla y nos advierte. Y gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Decirles que Dios les bendiga y hasta la próxima.